Es una ilegalidad de ustedes. Sí. Si quieren seguir tumbando, tumben con nosotros y túmbenos arriba de esto. Porque nos vamos a encaramar aquí para que nos den mandar a nosotros. Ya está bueno ya de estar con la suavidad. Empiecen por aquí con nosotros. Pueden llamar a Dones quien ustedes quieran. Está bueno. Nos acaban de decir 500 personas frente al partido que iban a parar esto. Y ahora siguen haciendo esto. Vamos a sacar las 500 personas de nuevo para afuera. Yo le aconsejo que no se metan en eso, hijo. A principio del mes en curso, regresé de la capital a Santiago de Cuba. Y una de las noticias que más me comentaban miembros de la Unión Patriótica de Cuba, amigos, simpatizantes de nuestra organización, y que comentaban también entre sí personas del pueblo, era la protesta de varios cientos de miembros de una iglesia evangélica que terminó frente al partido provincial, a la sede del Partido Comunista en Santiago de Cuba, porque querían demolerle, querían echarle abajo la iglesia. Inmediatamente quise conocer más sobre el tema y 1 o 2 días después, encontrándome en internet, encontré un artículo de Diario de Cuba donde hablaban de lo ocurrido en Santiago de Cuba sobre este tema, el tema de la demolición de la iglesia y la protesta, la marcha, la sentada, la marcha luego de estos fieles de la Asamblea de Dios. El artículo de Diario de Cuba dice lo siguiente, voy a darle lectura y mientras voy leyendo el artículo de Diario de Cuba vamos a seguir compartiendo con la población que no ha visto las imágenes de lo acontecido ese día acá en Santiago de Cuba, fragmentos, ¿no?, de diferentes momentos de lo ocurrido en la iglesia, de la marcha y luego de lo ocurrido frente a la sede del Partido Comunista, del partido totalitario que oprime y reprime al pueblo cubano. El artículo dice lo siguiente: una sentada de 500.000 de personas evita la demolición de una iglesia evangélica. Los hechos ocurrieron en Santiago de Cuba, donde también se celebró una marcha a favor de la libertad religiosa. Una sentada espontánea de 500 personas en una iglesia que las autoridades iban a demoler, propiedad del grupo evangélico Asamblea de Dios en Santiago de Cuba, forzó a parar la excavadora, según informa este lunes el sitio Christian Solidarity Worldwide, CSW. 500.000 de manifestantes participaron en una marcha por la ciudad de Santiago de Cuba, según el medio. Asimismo, marchas simultáneas tuvieron lugar en Guantánamo y Contramaestre. Una manifestación se celebró frente a la sede local del Partido Comunista PCC para protestar contra las confiscaciones del gobierno y la demolición de propiedades de la iglesia, precisa CSW. Los manifestantes marcharon a la iglesia evangélica y encontraron que ya había sido parcialmente demolida. Se reunieron debajo del tejado, que todavía estaba en pie, y dijeron a las autoridades que si continuaban con la demolición tenían que hacerla con ellos dentro. El pastor Fausto Polemo, líder de esta iglesia, fue informado a principios de año que su templo sería confiscado y le prohibieron ofrecer más servicios, indica CSW. Los líderes de la iglesia en Santiago de Cuba contaron al medio que la marcha estuvo organizada por la Dirección Regional de Asambleas de Dios para protestar contra una ola de expropiaciones de propiedades de la iglesia que empezaron a principios de año. CSW afirma haber recibido reportes de muchas
confesiones que afirman que la ley ha sido usada para fijar como objetivo muchas iglesias, incluyendo propiedades históricas en toda la isla. La dirección de la Asamblea de Dios envió una carta a Raúl Castro declarando su rechazo a aceptar la expropiación de ninguna de sus iglesias o capillas, acompañada con una petición con 23.739 firmas que se consiguieron en 5 días. El jefe ejecutivo de CSW, Mervyn Thomas, declaró que la organización está al lado de las asambleas de Dios de Cuba y cada confesión que esté luchando con expropiaciones ilegales de sus propiedades por parte del gobierno cubano. Agregó que el coraje de estos cristianos en Santiago de Cuba, que a pesar de los riesgos de marchar en solidaridad para apoyar la libertad religiosa y luego poner sus cuerpos entre la iglesia del pastor Polemo y la demolición del templo, es digno de elogio. Thomas apeló al gobierno cubano para que revoque la legislación y cesen los ataques a las iglesias. Así termina el artículo, el reporte de Diario de Cuba. De momento, según informaciones que hemos recibido, esto de demolerle las iglesias y expropiarles acá en la provincia se ha parado. No sabemos con qué vendrá luego el régimen tiránico de los hermanos Castro. Sabemos que el régimen tiránico, ante la firmeza de sus posibles víctimas, acostumbra a buscar otras estrategias para conseguir sus fines, sus arbitrarios fines, sus macabros fines. Y hace poco estábamos denunciando lo ocurrido con David Fernández Cardoso y toda la guerra sucia del régimen, de su policía política, para expropiarlo de su kiosco, para quitarle, para demolerle su kiosco de venta de productos agrícolas. David Fernández Cardoso terminó en prisión, le fabricaron una causa y terminaron llevándole a prisión, y la guerra para cerrar o demoler el kiosco, el punto de venta, continúa. Es decir, recurro a este ejemplo porque estos cristianos deben estar muy alerta, sin duda deben estar muy alerta, deben estar al tanto de la más mínima acción que pueda poner en práctica luego el régimen con la intención de seguir obstaculizando su labor entre el pueblo cubano. Nosotros en la UNPACU nos solidarizamos con todas las víctimas de la represión o de las arbitrariedades en Cuba. Nos solidarizamos con estos hermanos cristianos porque siempre tenemos en cuenta aquel pasaje, no recuerdo ahora de qué dramaturgo alemán, europeo, de el pastor que contaba que en tiempos de Hitler, en la Alemania nazi, decía él, vinieron por los católicos y como yo no era católico, callé. Vinieron por los testigos de Jehová, como no era testigo de Jehová, callé. Vinieron por los socialistas o vinieron por los comunistas y como yo no era comunista, callé. Y así va mencionando. Estoy tratando de recordar el pasaje, no de manera exacta, lo leí hace mucho tiempo. Y así termina diciendo, cuando vinieron por mí, nadie habló. La solidaridad es de vital importancia entre los seres humanos, y más cuando se vive bajo regímenes que oprimen a sus pueblos, a los ciudadanos. La solidaridad es, repito, de muchísima importancia porque lo que hoy le están haciendo a un grupo o a una persona, mañana se lo pueden hacer a otro grupo o a otra persona. Y lo que hoy estamos viendo que quisieron hacerle a estos cristianos, que con firmeza y valor, y como bien dice este señor Thomas, son dignos de elogio. También nosotros así lo creemos, son dignos de elogio, son dignos de admiración porque se opusieron, se resistieron
a que le demoliesen su propiedad, su templo, su iglesia, y porque luego realizaron una marcha bastante numerosa con participación de muchísimos fieles a favor de la libertad religiosa, una de las tantas libertades que se violan en Cuba. Si bien es cierto que a partir de 1992 hubo mayor espacio para la fe religiosa o para las diferentes denominaciones religiosas, también es cierto que falta mucho por andar en materia de libertad religiosa en Cuba. ¿Cómo se llama? ¿Quién es el jefe usted? ¿Cómo se llama? El que nos atendió ayer. Ah, no. No, no es legal. Nombre porque es No legal. discutan. Es una ilegalidad de ustedes. Si quieren seguir tumbando, tumben con nosotros y túmbenos arriba de esto. Porque nos vamos a encaramar aquí para que nos den mandaria a nosotros. Ya está bueno ya de estar con tanta suavidad. Empiecen por aquí con nosotros. Pueden llamar a Dones quien ustedes quieran. Está bueno. Nos acaban de decir 500 personas frente al partido que iban a parar esto. Y ahora siguen haciendo esto. Vamos a sacar las 500 personas de nuevo para afuera. Yo le aconsejo que no se metan en eso, hija. Yo le aconsejo que estén tranquilas, hija, porque al final el chiquito es el que se embroma. Estése tranquilito. Yo le aconsejo que no se mueva en eso. Tranquila, hija, que al final el chiquito es el que se embroma. Tranquila. Yo le dije. Tranquila, tranquila, hija. Me dijiste, hay orden de demolición y que le puedes referir, pero nosotros accionamos con documentos. Alguien tiene Y tenemos orientación de menores No, de estoy firmando. 18 años. Estamos firmando. Ya esto ya lo demolieron. Sí, yo lo estoy grabando, yo estoy grabando. Se lo dijo ella. ¿Cómo es mi hermana? Hermana, repita eso un momentico, por Cuando favor. ellos llegaron, yo les dije que ustedes estaban reunidos en el partido, que un grupo de hermanos estaban allí, que le pidieron que los hermanos No obedecieron. salieran para conversar con los pastores, con los que nos dirigen. Y ellos dijeron, no hay que ejecutar. Y señores, llamen al ¿Ustedes son pastor, obreros? mi hermana, llama al pastor Ustedes son para ver obreros. qué nos dice. Ustedes Y ellos no dijeron, hay que intervinieron. ejecutar. Ustedes no intervinieron. Correcto. Muy Mira, importante. tú desconoces ese asunto, mija, mira. Tú viniste por una orientación, pero tú desconoces que al partido fueron más de 500 personas Eso sí y puede. que nosotros tuvimos una entrevista con el comité ejecutivo y... Amén. No, por eso. Lo que le estoy diciendo es para que ellos sepan que ellos no tienen culpa de eso ni tienen por qué. Cuando se hace la acción, entonces que va todo el mundo va al partido. No, al contrario, hijo. Oye, a la nación. Eso está en manos hasta del presidente, a hija. la nación fuimos con carta y 23.700 todos recogidos. Esto se ha movido. No den más explicaciones. Tranquila, no se dejen provocar. Que den mandaria con nosotros encima y que nos den golpe. Nada, lo que queremos es que si le quieren dar los golpes, dennos golpes, dennos mandaria. Hagan lo que quieran hacer, pero aquí hagan lo que quieran hacer. No, aquí no vamos a encaramar arriba para que nos tumben con esto. Ya, esto no tiene nada, no tiene nada que ustedes. Vamos a cantar un coro aquí para alabar a Dios. Aquí está el ejecutivo. Sí. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sí. Sea que vivamos o que muramos, Somos del Señor. somos del Señor, somos del Señor. Y si vivimos, Para Él vivimos. para Él vivimos. Y si Y morimos, si morimos, para Él morimos. Sea que muramos, sea que muramos, que muramos, o que muramos, somos del Señor, somos del Señor.
no se van a mover, aunque se lo lleven se lo tienen que llevar en guagua, preso, agolpeado, hasta que el comité ejecutivo, alguien del comité ejecutivo lo salga y le diga, espérenlo aquí en la iglesia, espérenlo aquí en la iglesia, o le demos una palabra. Si nos dicen, no, entren ustedes que se vaya la gente, no, hasta que no oigamos una palabra de ellos y alguien de nosotros salga y le diga la orientación, vamos a permanecer ahí. Ya hemos orado, la gracia de Dios está con nosotros. Los pastores van detrás de nosotros, los pastores, los misioneros de esta iglesia, detrás de los pastores, las hermanas van al final. Vamos a ir por este orden, así que Dios nos ayude y su gracia nos sostenga. Somos tres.